Si te dijera que en la historia hubo una niña de 5 años que dio a luz a un niño, ¿me creerías? Pues es real, y aquí te contamos su historia. Lina Medina, la vida de la madre más joven de la historia. Lina Medina tuvo a su hijo a los 5 años, 7 meses y 21 días. En la actualidad, Lina ha cumplido 87 años y todavía sigue sorprendiendo su increíble caso. Lina nació en la región de Huancavelica, Perú, el 27 de septiembre de 1933. La pequeña Lina perteneció a una humilde familia junto a sus 2 padres y sus 8 hermanos. Debido a un extraño trastorno, la pequeña había iniciado su pubertad a muy temprana edad, hecho que se veía reflejado en el crecimiento de vello púbico, crecimiento de sus senos y el inicio de su menstruación a los 2 años y 8 meses de edad. Pero lo más traumante llegaría unos años después. Cerca de cumplir los 5 años, la pequeña empezó a generar preocupación debido al crecimiento desmedido de su vientre. En un inicio, los pobladores de la zona y sus padres creyeron que se trataba de alguna especie de maldición. Pero luego de acudir a los chamanes sin resultados positivos, fue llevada a la ciudad de Pisco, creyendo que era un tumor. Tras examinarla, el doctor Gerardo Lozada determinó que estaba embarazada de 7 meses. El impactante hecho motivó al doctor a trasladarla a Lima para que le practicaran una cesárea. Exactamente el 14 de mayo de 1939, Lina dio a luz mediante cesárea a un niño perfectamente sano y sin ningún tipo de problema. El niño, que se llamó como el doctor que atendió a Lina, pesó 2 kilos y 700 gramos y midió 48 centímetros. Gerardo fue criado pensando que era el 10º hijo de sus abuelos, aunque a la edad de 10 años se enteró de que su verdadera madre era Lina y que ésta no era su hermana. La noticia de su alumbramiento dio la vuelta al mundo. Su caso provocó tal conmoción que los cables de noticias interrumpían la información de batallas y acuerdos militares durante la Segunda Guerra Mundial, con la noticia del parto de Lina Medina. Los diarios Los Angeles Times y The New York Times dieron a conocer la historia. Incluso la familia fue invitada para la Feria Mundial de Nueva York para ser expuesta como un fenómeno, pero no aceptaron. Tiburcio, el padre de Lina, estuvo preso durante varios días, bajo sospecha de violación, pero fue liberado al no haber pruebas que lo calificasen como responsable del embarazo de su hija. Con el tiempo, las sospechas recayeron sobre uno de los hermanos, que tenía discapacidad intelectual, pero finalmente el caso fue archivado y nunca se supo realmente quién era el padre de Gerardo. Un empresario estadounidense les ofreció $5,000 a cambio de que fuesen investigados por científicos norteamericanos. Ese trato garantizaba el bienestar de por vida, pero el gobierno peruano se negó a darles vía libre, ya que consideraban que estaban en peligro moral. El entonces presidente Óscar Benavides emitió una ley para tener la custodia de ambos, prometiéndoles una pensión vitalicia, que nunca se cumplió. Decidió crear una comisión especial para protegerla, evitando así que se concrete cualquier oferta del extranjero. El niño Gerardo tuvo una vida normal y saludable hasta los 40 años de edad, que murió como consecuencia de una enfermedad de la médula ósea. Lina se casó a la edad de 33 años con Raúl Jurado y tuvo otro hijo en 1972. Jamás perdió el contacto con el doctor Gerardo Lozada, quien la ayudó a completar sus estudios. Y esta fue la historia de Lina Medina, una historia que parece completamente imposible.